Buen día, sean bienvenidos al capítulo 93 de la cuarta temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy dialogaremos sobre el tema de la pornografía y la salud sexual. Desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. No, pues para mí es un gusto como siempre el que podamos tener la oportunidad de compartir este espacio contigo y con nuestros invitados para tratar temas que son muy interesantes y más ahora que lo estamos haciendo así en vivo, ¿no? De manera presencial. Sí, por supuesto, ya nos pueden conocer por ahí, saber qué caras tenían esas voces que estaban escuchando cada rato. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Spotify, donde nos pueden encontrar como Hombres al Borde, así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy, como pueden ver, nos acompaña la licenciada en Salud Pública, Talia Janet Vega Mares. Ella salió de la Universidad Michoacana, que hay que mencionarlo con reconocimiento al padre de la patria. Ha trabajado en aplicaciones de pruebas de salud y bienestar en envejecimiento, como también en elaboración de diagnóstico de salud mental, intervención en salud sexual y de crisis, manejo de instrumentos de tamizaje en salud mental y ha brindado conferencias de acoso escolar, ética psicológica y prevención en enfermedades de transmisión sexual. Hola, Talia, qué gusto tenerte por acá, ya en vivo. Hola. Yo bien feliz de estar aquí. Ahora sí en vivo, ahora sí, todos juntitos. Sí, ya de manera presencial. Ya había estado con nosotros por ahí en unos capítulos anteriores que habíamos invitado. Sí, ya en varios, ya eres parte de la casa de aquí. Y muy exitosos, Hombres al Borde. Por los temas que abordamos. Sí, por supuesto. Y hoy tenemos este tema muy interesante que tiene que ver con esa parte de la pornografía y la cuestión de la salud sexual, ¿no? Que es como una cuestión que está rondando ahorita más porque pues la tecnología está todavía como muy al alcance de todas las personas, y es muy importante alcanzar a percibir pues qué tanto es beneficioso o no es beneficioso. Y bueno, si están listos por esa parte y para todo el público que nos está escuchando y a lo mejor pasa por primera vez, hacemos una ronda de preguntas, contestamos si estamos de acuerdo o en desacuerdo en la primera ronda, luego en la segunda empezamos a preguntar el por qué estamos en esa sintonía o por qué dijimos esa parte, después hacemos un pequeño juego de rol donde representamos alguna situación de lo que estamos platicando y finalmente terminamos recomendando algún material que nos pueda servir como la cuestión de lo que estamos trabajando, en este caso que es la cuestión de la pornografía y la salud sexual. Entonces, ¿están listos? ¿Listas? Así es. Listos. Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Tiene un beneficio ver pornografía? Talia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Ay, voy a quedar en medio. No, tiene que ser una de las dos. No puede ser. Sí, que digas más de este lado. Bueno, diré que entonces desacuerdo. En desacuerdo. Ok, en desacuerdo, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que tiene un beneficio ver pornografía? Pues yo igual estaría un poco más a la mitad, pero más tendiendo a estar de acuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte diría que estoy de acuerdo, pero sí un poco más a la mitad, ahí nada más para empezar a generar cierta polémica y pues vamos escuchándolos. Talia, ¿por qué? ¿Por qué estás en desacuerdo? Bueno, para empezar, ¿por qué me dan la contra? No entiendo. Siempre quieren hacer polémica. Hacer ruido. Qué mala onda. No es cierto. No, pues más que nada porque la pornografía viene siendo bastante irreal. O sea, todos los elementos que se utilizan son bastante fantasiosos. Entonces, realmente si quisieras utilizar un material que sea útil, que sea educativo, pues no sería la pornografía. Sin embargo, pues por ejemplo, a lo mejor como entretenimiento sí se puede utilizar, pero no estoy como tan de acuerdo en que sea como útil para algo benéfico. Ok, de acuerdo, muy interesante. Talia, muchas gracias por tus comentarios. César, ¿por qué estás de acuerdo? Porque, pues sí, tiene muchos beneficios en diferentes ámbitos, ¿no? En distintos aspectos. Ya que juzguemos que sea adecuado o no, pues ya será otra cosa, pero en diferentes términos, comenzando por la cuestión económica,
pues claro que hay una gran derrama económica para no solamente quienes lo producen, sino también para los propios actores que están ahí participando, y pues que obviamente eso se redunda pues, en un ingreso económico, ¿no? Considerable para ellos y para lo que todos los negocios que se derivan de ahí. En otros ámbitos, en otros aspectos, también pueden contribuir, ¿no? En cierta forma y en cierta medida a poder cumplir con ciertas fantasías en las relaciones de pareja o con estimulación también para favorecer o promover una mejor interacción, ¿no? Entre ellos. Y pues a nivel personal, porque pues obviamente que no siempre tenemos la posibilidad de acceder a un tipo de relación íntima a nivel personal y en vivo con otro ser humano, y que a través de este mecanismo es al menos una forma de acercarnos a esta posibilidad de ejercer parte de la sexualidad, parte del erotismo, y que no se requiere el que esté presente alguna otra persona, por lo cual tampoco necesariamente pueden estar implicadas ahí algunos otros factores que puedan poner en riesgo o que puedan ser motivo de ejercicio de violencia, ¿no? Directamente hacia otra persona, sino de una manera más simulada, fantasiosa. Ahora, como digo, ¿no? O sea, esto se puede juzgar desde diferentes prismas, ¿no? De distintas perspectivas. Detrás de esto también tampoco hay que negar el hecho de que pueda haber algún tipo de conductas que pues son reprobables o que pues legalmente pues no son correctas, la trata de personas, por ejemplo, simplemente, y que bueno, eso puede ser algo en lo que se esté fundando también ese tipo de planteamientos, y que también lo que es cierto, es una realidad, es que le corresponde a ciertas instancias hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Ese tipo de seguimientos, monitoreos, ese tipo de juicios, para poderlo regular de una manera más adecuada, ¿no? Más conveniente, que se apegue pues a los criterios de lo que es moral y de acuerdo a los principios y valores sociales, pues que sea permitido. Ok, de acuerdo, muchas gracias César por tu comentario. Sí tiene que ver mucho por ese lado, yo también en el sentido en el que estoy de acuerdo. Comparto muchas ideas contigo, César, en ese aspecto. La cuestión de poder conocer un poco. Creo que la parte de este entretenimiento, como también mencionabas, Sally, o sea, la parte nada más como de acercarse un poquito a esta situación, pero que luego sí va como deformando bastante mucha de la información que tenemos en la realidad. Y yo creo que va como precisamente por ese lado, ¿no? ¿Qué tanto uso le damos a eso? Porque también depende de qué es lo que veamos, ¿no? Sabemos que dentro de la pornografía pues hay mucho tipo de temas que tienen que ver con ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, mientras no sea una cuestión como muy mórbida o muy extraña la que se haga, de repente también en la pornografía hay cuestiones como muy eróticas, muy románticas, según esto, o sea, como más la cuestión de todo el proceso que se da pre y luego la cuestión del acto sexual y no tanto como en otros lados. Lo he visto, por ejemplo, en un documental que hicieron, le ponían, por ejemplo, algunos países, así como, su pornografía que ven, ¿no? Sí, lo estoy alcanzando a ver. Y luego ponían de Estados Unidos y decían, oh, mira, o sea, todavía está haciendo esta cuestión anal y luego la lleva a la boca y luego enfrente y luego, y entonces como que se le sacaban de onda, ¿no? Como ese tipo de actos creo que luego salen como de control en muchos aspectos y también tiene que ver esa parte, qué tanto controlamos la situación. Ahora para esto también se hizo por ahí una encuesta. Hicimos por ahí una pregunta en la cuestión de qué tanto esto es bueno en la parte de la pornografía, ver pornografía. Y algunos de los comentarios que llegaron a hacer fueron los siguientes. Pienso que no es mala la pornografía para recreación, pero no para tomarla como un medio informativo o pedagógico. Otra persona mencionó la pornografía es desinformación, ya que es actuación y genera expectativas, puesto que es una escenificación donde el acto sexual es alterado. Otra persona mencionaba, la pornografía puede ayudar en el caso de las posiciones sexuales, siempre y cuando estas no sean de un carácter extremo lacerante. Otra persona comentaba, por un lado, el cuerpo deseable y por el otro, el desarrollo, que si nosotros cumplimos con esas características, no nos sintamos sexys en ambos géneros, ¿no? Entiendo esa parte como en la cuestión de, pues veo una película, veo que el chavo está súper bien dotado y súper delgadísimo, ¿no? Y la chava también muy dotada y muy delgada, y entonces yo no estoy así y ya no me siento sexy, ¿no? Es como voy entendiendo la parte del comentario. Y también la cuestión, otra persona menciona que se idealiza mucho el acto sexual, por eso puede verse solo como entretenimiento y fuente de inspiración. Y bueno, la última, que se puede ver como una cuestión del acto, como compartiéndolo con la pareja mientras se tiene la relación, ¿no? Como una cuestión que van como acompañando, ¿no? De repente hay gente que utiliza juguetes, utilizan algún tipo de fantasía, y el que los dos lo hagan se puede checar, pero siempre y cuando pueda ser una cuestión que se aterrice a la realidad.
son los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esos comentarios en la cuestión de la gente? Pues yo creo que es verdad que no es algo que se pueda tomar como pedagógico, ¿no? En el sentido de que de ahí vamos a aprender lo que puede ser más adecuado, lo más funcional. La realidad es que también no tenemos una pedagogía del ejercicio de la sexualidad fuera de ese entorno de la Internet. Es decir, sí hay ciertas tendencias y ciertos acercamientos desde la escuela, pero incluso ahí tiene mucho rechazo, ¿no? Por parte de los padres de familia, por parte de los propios maestros, y obviamente hay algunos temas que no se van a tocar con los niños pequeños, ¿no? Y que sin embargo es a través de este medio, como incluso algunos de ellos es el primer conocimiento que tienen acerca de la sexualidad, ¿no? O acerca de su propio sexo y del funcionamiento, y pues, ¿qué más tienen a su alcance? ¿O qué más pueden hacer cuando en su entorno, o sea, del ambiente en el que viven y en el que crecen, pues no hay alguien más que les provea de ese tipo de instrucción, ¿no? Ese tipo de formación, al menos de manera adecuada o funcional. Sí, claro. ¿Qué opinas, Talia? Me parecen bastante acertados los comentarios, y sí, justo ahí es donde creo que también está el riesgo con lo que comenta César, porque pues sí hay muchas desviaciones de lo que podría ser correcto, no solamente moralmente, sino psicológica y mentalmente, ¿no? Tiene que ver mucho por ese lado. Fíjate, ahorita que estás comentando esto, sí, de repente la educación sexual, pues la más básica es en casa y después es la parte de la escuela en Y donde si dan acaso información. lo hubiera, ¿no? No, y acaso, pues Hay sí, por lugares en donde ni supuesto. siquiera. Porque también es una cuestión de que no, de eso no se habla, ¿no? Ya lo mencionamos en alguno de los capítulos anteriores, que es algo malo hablar sobre sexualidad, ¿no? En casa no se puede hablar. Ya cuando nace el bebé, pues sí, ya se puede hablar, ¿no? Porque es una bendición, que salió de algo negativo, ¿no? Que nunca se habló. Pareciera que es una cuestión también muy incoherente a momentos en la cuestión de la tradición Es familiar. contradictorio en muchos aspectos. Claro, sí, y que es bien importante hablarlo. Entonces, por eso es que luego se acercan entre amigos, ¿no? O sea, los más pequeños es como la cuestión de que, pues, ¿qué es eso, no? En casa no me dejan hablar, no me dejan ver nada al respecto, no me han dicho nada de qué se trata. Y pues el amiguito, yo vi un video, ¿no? Y te lo voy a pasar. Mira, yo también lo vi. Y estamos mencionando, la tecnología está como al alcance de todos, pero pues no es como lo más adecuado, ¿no? O sea, creo que es muy importante cómo se van manejando algunas de esas situaciones. La siguiente pregunta es, ¿cosificar a alguien es parte de llegar a una salud sexual? Talia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que cosificar a alguien es parte de llegar a una salud sexual? Yo estoy en desacuerdo también. Ok, yo también estoy en desacuerdo. Pareciera que no tiene mucho sentido la pregunta porque uno dice, pues sí, no manches, o sea, tendría que. Casi es obvio, ¿no? Pero sí, Sí, es pero necesario explicar. es por sentido común y sabemos que el sentido común es el menos común que existe. Entonces también es bien importante porque luego pues, nos vamos por ese lado, ¿no? Y que no necesariamente eso es la realidad, ¿no? Sí, por supuesto, es una cuestión, exacto, y que va muy de la mano con esta parte de la información que tenemos sobre la pornografía. La mayor parte de información que existe, ¿no? O sea, la mayor parte de videos, la mayor parte que se muestra hacia las personas, es mucho esa cuestión, ¿no? De cosificar a la otra persona, de verla desde ese punto de vista. Y entonces empiezan como ciertas cuestiones que van dirigiéndose, ya lo veíamos ahorita, en esa parte en que pues se deforma un poco ese tipo de realidad, ¿no? Lo hacían en uno de los comentarios, entonces va por esa línea. Talia, ¿por qué estás en desacuerdo? Para empezar, pues porque no somos cosas, ¿no? Somos seres vivientes que sentimos, que pensamos, que... Y por otro lado, pues se corre el riesgo de siempre pensar solamente como en uno mismo y en concentrarse solamente como en el placer de uno mismo y no en la otra persona, ¿no? Resulta un ejercicio bastante egoísta. Solo me importo yo, lo que yo, y a lo mejor, pues, o sea, ¿qué diferencia habría en dado caso entre estar con una persona y agarrar un juguete sexual, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que tener muy en cuenta eso, que somos seres con sentimientos y con emociones y con sensaciones también. Entonces no se puede dejar de lado esa parte. Sí, por supuesto, algo muy interesante. Muchas gracias, Talia, por este comentario. César, ¿por qué también estás en desacuerdo? Pues complementando lo que menciona Talia, con lo que estoy a favor, mencionaría justo esto que ahorita decía, que el que nosotros tengamos esta opinión no significa que eso sea la realidad, porque precisamente uno de los efectos o consecuencias que puede traer consigo el consumo
excesivo, ¿no? de la pornografía es precisamente el cosificar al otro o a la otra persona, ya que pareciera que tiene solo fines utilitarios, en el sentido de que es solo para satisfacer de manera inmediata, a través del uso del cuerpo de la otra persona, una necesidad personal relacionada con la satisfacción a nivel sexual, y que fuera de eso, no hay ningún otro factor que ahí esté implicado en el sentido de las emociones, de la afectividad, de una relación que pudiera estarse ahí también fortaleciendo, enriqueciendo con otros elementos que también pues van implícitos, ¿no? En lo que es una relación, pero que a final de cuentas, este tipo de imágenes o ese tipo de videos solamente pues está como focalizado en el uso utilitario, ¿no? del cuerpo de la otra persona, y que aún así, aunque ese es lo que nosotros ahí podemos observar o que se puede estar reconociendo, pues cabe el que podamos analizar y reflexionar, ¿no? Como el hecho de decir, ok, eso es finalmente algo que en mi realidad, pues forma parte de una ficción, forma parte de una fantasía, así como lo son las películas de acción o algunas otras, en donde obviamente nosotros no vamos a replicar lo mismo que hacen los personajes en esas películas, ¿no? Porque o no tenemos ni las aptitudes físicas o las capacidades de inteligencia, o ni siquiera es algo que es posible, ¿no? Llevar a cabo, ejecutar en la realidad, y que entonces no nos vamos a exponer a hacerlo así nosotros simplemente por nuestra cuenta. Y en el caso de acá, de lo que particularmente tiene que ver con la pornografía y la sexualidad, creo que sí nos llegamos a atrever, ¿no? O lo consideramos como que, eso que está ahí, pues sí, ¿no? A lo mejor es algo que se puede estar realizando, y no consideramos esos otros factores que yo creo que sí determinan el hecho de que, ubicándonos en nuestra realidad, pues son otro tipo de cuestiones que están implicadas. Simplemente el hecho del consentimiento, por ejemplo, ¿no? Que ese es un ejercicio muy importante y fundamental para que eso facilite y promueva también el disfrute mutuo de ese tipo de actos ya cuando lo estamos viviendo en esta relación de pareja. Aunque también, digo, para no ser incongruente con lo que en otras ocasiones he opinado al respecto, por supuesto que también se vale. O sea, se vale el hecho de que haya este tipo de prácticas en las que el único contacto que se tiene con la otra persona sea meramente sexual. La diferencia, precisamente, me hace volver al tema del consentimiento. Si la otra persona consiente que así sea, como lo van a hacer, me parece que es completamente válido. Sí, fíjate, es muy interesante eso que comentas, porque sí hay cosas que a lo mejor no se pueden hacer. A lo mejor ya decido yo ser plomero, pero no por el trabajo, ¿no? Sino porque viene el video que es algo que es más común, ¿no? De lo que puede parecer. Y exactamente ese tipo de situaciones. Y una parte en que también estoy en desacuerdo y que va dirigido en esa cuestión de la pregunta, en la salud sexual. Ajá, porque igual una persona con esa parte que comentas hacer del consentimiento puede decir esa parte, ¿no? Es que pues nada más te quiero utilizar como un objeto, ¿no? Y si la otra persona también está de acuerdo de que sea utilizada como un objeto, ok, adelante, ¿no? Es una cuestión de acuerdo que se ha llegado, pero que no es algo para que exista una salud sexual. Porque luego es esa constante de llenarnos con ciertas ideas. Ya lo vemos en la cuestión de la pornografía. Al final de cuentas es tanto y excesivo lo que las personas luego llegan a consumirla, que es la parte en donde no nada más se deforma la realidad, sino que ya no encuentro algo que me satisfaga en la realidad. Ya estoy con una pareja, ya estoy con una persona, ya estoy haciendo ciertas cosas y como que siento que no llega a ese nivel. Al igual que muchas personas de repente, y que pasa mucho, ya lo comentábamos en otro programa, en la parte de los hombres, se llega a calificar mucho el tamaño del miembro y eso también afecta mucho en la cuestión del desempeño, en la parte de la autoestima, en la cuestión de que entonces no voy a llegar como a hacer en esos videos y ya no va a funcionar. Y entonces me limito mucho a la cuestión de poder como tratarlo con una pareja y que luego empiezan a existir como este tipo de topes o de situaciones que son más complicadas. Entonces creo que va por ese lado. Para llegar a la salud sexual, creo que no es por ese lado. En cuanto a la cuestión del consentimiento, pues mientras las dos partes sean maduras en ese aspecto, lo puedan llevar a cabo y sea una cuestión de acuerdos, mucho mejor. También lo que hay que tener en cuenta es que no podemos esperar que todas las personas esperen a tener un tipo de relación saludable, ¿no? En ese aspecto para hacer el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Entonces, por eso el ir como desilvanando, ¿no? Como este tipo de situación, como para ir aclarando en qué puntos y hasta dónde hay ciertos límites en este tema, como lo que mencionaba, ¿no? Es decir, bueno, a ver si hay consentimiento, pues yo creo que ambos están de acuerdo, ¿no? Y no por eso, no porque pretendamos, ¿no? Que tiene que ser en un contexto donde haya una buena relación y que sea funcional y que entonces hagan un ejercicio responsable de la sexualidad y todo. Solo si se cumplen esas condiciones lo puedan hacer, ¿no? Porque pues quién somos nosotros para darle órdenes o determinar cómo los demás actúan o se comportan, ¿no? Porque incluso eso puede
igual generar el que por rebeldía o lo que quieras, también algunas personas, algunos jóvenes, pues simplemente lo hagan, que de por sí ya lo hacen, ¿no? Así como muy a su libre albedrío Sí. y a su libre determinación, ya lo hacen. La situación aquí es que el cómo lo realizan, ¿no? Y bajo qué reflexión, análisis o criterio, pues eso es lo que sí se les puede ir brindando una orientación al respecto. Sí, Porque por además, supuesto. ese es otro punto, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo este tipo de estímulos y necesidades de fantasía y de deseo sexual pues, aparecen desde edades muy tempranas. Y no podemos esperar a que los chiquillos de 12, 13 años pues ya se empiecen a tener relaciones sexuales, ¿no? Al menos la sociedad los culmina a que se esperen, ¿no? Un tiempo más. Y mientras tanto, entonces, ¿qué? ¿Qué van a hacer con toda esa energía, ¿no? Pues creo que sí es necesario de manera regulada, controlada, monitoreado, como quieras, pero que haya cierto control en cuanto a la accesibilidad que tienen, ¿no? A ciertos contenidos. Eso sí. Sí, por supuesto, es algo muy, muy importante. Pero justo también ahí es que cómo se regula, porque si tú te metes, por ejemplo, a algún sitio de internet, o no necesariamente alguno en específico, tú te metes al Las redes buscador, a sociales. Google, por ejemplo, y pones videos porno y, o sea, ahí te salen automáticamente, no hay alguna restricción, no hay Bueno, sí las hay. nada, Sí hay un límite al controles. respecto. Sí hay algunas plataformas que tienen la manera de configurar para que haya restricciones en cuanto a la accesibilidad de los niños o los jóvenes. Obviamente muchos niños y muchos jóvenes tienen mucho más conocimiento, ¿no? En cuanto a la tecnología que los propios padres y aunque se los pongan es posible que los puedan brincar, ¿no? Los puedan saltar, pero entonces aquí yo creo que sí es importante destacar el rol que tendrían los padres en la supervisión y en el monitoreo. O sea, no se trata nada más de darle el teléfono al niño y que pues ya no haya ningún tipo de límite, ¿no? De monitoreo, de restricción en cuanto al uso que está haciendo de la tecnología o de su teléfono o del Internet. Yo creo que ahí sí es necesario que los padres asuman esta responsabilidad, ¿no? De que con cierta regularidad, sobre todo por el hecho de que son menores de edad, ¿no? Pues sí estén revisando qué es lo que están consultando en Internet sus hijos o en las redes sociales, con qué tipo de personas están teniendo contacto. Algunos dirán, no, pero es que estás ahí, no sé, afectando en su privacidad. Y es verdad, es cierto, pero la otra verdad es que son menores de edad y los padres, como adultos, pues son responsables de con qué tipo de información y contenidos están teniendo contacto sus hijos. Y eso es bien importante, o sea, un adolescente sabe lo que desea, pero no lo que necesita. Y entonces, por más un adolescente que diga que es su espacio, que él sabe, que él conoce, que también es muy importante, y luego en algún programa trabajaremos mucho esa parte de la adolescencia, de todos modos sí tienen que estar monitoreados por ese aspecto. Llega a ser un poco más difícil que no se haga, además de la educación sexual que se brinda en casa, el que se platique con los hijos sobre ese tipo de situaciones y qué también se pueden encontrar en Internet o qué tipo de cosas pueden encontrar en su entorno social que luego les propicien a dar información que no es la más adecuada. Y que obviamente van a encontrar rechazo y negativa por parte de los adolescentes y de los jóvenes y de pronto los papás, ¿no? Dicen, no, es que lo escuché en el podcast y los psicólogos recomiendan que te esté revisando. Pues así de entrada, pues inmediatamente pues iba a haber como ese tipo de reacción, ¿no? Es algo que obviamente la particularidad del caso pues implica que se aborde de una manera también específica y determinada para que esto más bien vaya siendo como más bien progresivo, ¿no? Y no que de un momento para otro ya de inmediato se le estén poniendo ese tipo de limitaciones, restricciones o ver de qué forma sí irlo haciendo. Yo considero que también no solamente tendría que ser la cuestión de vigilancia, sino como dice Ricardo, la cuestión de la educación sexual. Eh, eh, Desde casa y también en las escuelas, porque en las escuelas también supuestamente tocan los temas sexuales y todo, pero como que muy por encimita, ¿no? Y a veces, yo recuerdo incluso cuando estaba como en la primaria, que empezamos a ver como que esta cuestión de los órganos reproductivos y cómo era el cuerpo y etcétera, etcétera. Y era así como que preguntábamos algunos, ¿esto qué? O para empezar, pues todos como con morbo, ¿no? Y con curiosidad porque pues eran temas que no se tocaban. Pero luego ya al preguntarle a la maestra, oiga maestra, este, vamos a dejarlo para la siguiente clase, pero ¿por qué no les preguntan a sus papás? Entonces era como esta cuestión de estar aventando la bolita y creo que es súper, súper importante más bien el que pues sabemos que en determinado momento se va a pasar por ahí. O sea, uno quiera o no sea vigilante al extremo incluso,
este tipo de materiales, de contenidos van a llegar a sus manos, quiera uno o no. Entonces, más bien es el irlos preparando también en algún momento y explicarles, ¿sabes qué? Esto es así, 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 esto pues no es la realidad, no sé, cuestiones como esas. Sí, ya será también para que nuestro público nos comente qué piensa al respecto, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre este tipo de situaciones? Porque es un tema también muy grande, muy largo, tenemos como mucho espacio también para poder comentarlo. En este caso, pues estamos con esa información. Por ahí también, César, habías encontrado unos comentarios respecto a las opiniones que estaban dando en ese tema. Sí, es que estamos compartiendo en las redes sociales algunas preguntas también para que ustedes como nuestro auditorio puedan participar con sus puntos de vista, con sus opiniones, sus comentarios al respecto y que aquí los podamos estar compartiendo. Una persona respondió ante esta pregunta de que si están de acuerdo o desacuerdo en que la pornografía más que ayudar afecta el pleno desarrollo de la salud sexual. Respondió, no lo considero algo 100% malo, pero como cualquier cosa que disfrutamos y nos hace liberar dopamina, abusamos de ella y es ahí donde se encuentra el problema. Otra persona respondió, hablar de pornografía en la historia antigua no estaba mal visto. En las principales civilizaciones se encuentran en papiros y piezas de porcelana y otras de uso cotidiano algunas imágenes que pues, dan una manifestación de ello. Las personas nos sugestionamos sexualmente a través de estos estímulos. La religión lo ve como algo prohibido y si está plasmado en video o foto, hiere los cánones morales. Por eso está mal visto. En las parejas se debe hablar libremente sobre sexualidad apoyándose en estos medios, dejando de lado los tabúes. Lejos de perjudicar, creo que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, a proveer una sensación de tranquilidad. El problema es cuando se reprimen estas conductas, pues llevan a que algunas personas exploten en conductas violentas hacia otros. El acceso es mayormente por parte de los varones, pero las mujeres también tienen derecho a fantasear y hacer uso de ella. Y otra persona también compartió su opinión al respecto. Él es Mario Rincón. Nos dice que cree que la pornografía es un tema que se tiene que tratar como cualquier otra adicción. Si lo digo así porque es una de las adicciones más fuertes en niños, jóvenes y adultos. El que esté al alcance de todos, los que tienen acceso a Internet y que no esté de cierta manera regulado, es una adicción muy fuerte que de todas las personas que conozco, un 80% son consumidores de la pornografía. La mayoría son hombres claramente, las mujeres casi no dicen que ven por no recibir acoso o hostigamiento. Esto afecta demasiado a la conducta tanto íntima como social, ya que nos hace partícipes de querer ser como, ¿no? Y sin irnos tan lejos, nos ha marcado pasos para tener relaciones sexuales con nuestras parejas, que primero comenzamos con sexo oral y que las poses que hacen en los videos para luego terminar en la boca o rostro. Y esto es algo que lo he escuchado de muchos conocidos varones que consumen pornografía. Ahora, otra cosa muy importante, al ser los niños de entre 10 a 15 años, son muy vulnerables a violaciones y a tener sexo a muy temprana edad. También algo que ha marcado mucho la pornografía son los cuerpos. El masculino, que debe ser fuerte, con un miembro muy grande, que dure 20 o 30 minutos sin eyacular, que claramente pues eso no sucede, ¿no? En la realidad de muchos. Y en el caso de las mujeres, que sea blanquita, que no tenga vello, que todo esté en su lugar, etcétera. Eso es lo que nos vende la pornografía. Y bueno, es una adicción que se crea a temprana edad y que se consume por el resto de la vida. Y con respecto a estos comentarios, pues bueno, creo que sí es una condición que puede ser muy relevante. El hecho de que por sexo, esta comparativa, pues nos lleve a que seamos los hombres los que consumimos más este tipo de contenidos. Y otra cosa que también les quería comentar, porque estuve explorando ahí en esta herramienta de Google Trends, que nos da como una valoración de qué buscan las personas en Internet, básicamente. Y al ingresar ciertos datos, entre las palabras que incluí fue porno, sexo, Dios y deporte. Nada más como para hacer una comparación. Y bueno, sexo, Dios y deportes tenía un rango que iba, no sé, entre 10 hasta máximo 25% de la proporción, ¿no? De las búsquedas que había en Internet. ¿Y se imaginan la pornografía a qué escala llegaba? Pues de 75 hasta el 100%, ¿no? Incluso, o sea, es una cuestión que nos muestra una realidad, ¿no? Es decir, aunque sea un tema tabú, todavía en la actualidad, aunque sea un tema del que todavía da pena realmente hablar, incluso algunos de esos comentarios no los hicieron directamente en las redes sociales, sino más bien acá más como en privado, y con ese tipo de comentarios, ¿no? De que es que me da pena, ¿no? El poderlo expresar públicamente. En la realidad, es el uso que se hace de esos contenidos y la búsqueda que se hace de esos contenidos es bastante grande. Creo que hay que también hacer una diferenciación porque menciona sobre de que
había pornografía en la antigüedad y que era bien visto y etcétera, etcétera. Pero creo que también hay que hacer una diferenciación entre lo que es un material de tipo erótico y el que es de tipo pornográfico, porque generalmente la pornografía tiende a demeritar a las personas, a la mayoría de las que están involucradas. Generalmente también tiende a como a sobajar a las mujeres, y no es por una cuestión de que yo sea como feminista ni mucho menos, pero es la realidad. Eh, Generalmente se enfocan más como en el disfrute o satisfacción sexual del hombre y no de la mujer, y terminan con justamente algunas acciones que son algo, se podría decir, denigrantes, como esto que mencionaban de la eyaculación en la cara de la persona. Es así como que pues eres mi objeto y ya serviste para lo que yo quería y ahí te va, ¿no? No sé, desde mi perspectiva resulta bastante denigrante, y creo que eso también pues da pues mal ejemplo, ¿no? Para quienes lo ven a veces pueden pensar, no, pues es que pues sí ha de ser chido, ¿no? Ha de ser bueno hacerlo porque pues ahí lo vi y pues se ve bien pero ya llevándolo a la realidad pues es totalmente diferente. Yo iría por una línea en la que, sin pretender ni ser moralistas, en Ujú. el sentido de esto es bueno o esto es malo en el ejercicio o la práctica de la sexualidad, cualquiera que sea como el ámbito, ¿no? La vertiente o el material o el recurso, ¿no? Del cual se valga uno. Yo reafirmaría la parte del consentimiento. Es decir, si la otra persona está de acuerdo, ¿no? Y es parte de lo que también a él o a ella le satisface, ¿no? Contribuye a su disfrute, yo creo que es válido, siempre que esté ese factor presente del consentimiento. De Sí, ya acuerdo. será también el público qué opina respecto a esto, qué es lo que llega a pensar, porque habla mucho de la cuestión también de la moralidad de las personas, también de la situación histórica, también de la parte de las etapas. Entonces también estamos esperando por ahí que nos puedan dar sus comentarios. ¿Estás escuchando el podcast? Hombres al borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y pasamos a la siguiente dinámica, que es el juego de rol. Ya lo comentamos anteriormente, ponemos como en escena una situación que estamos hablando para ver cómo se daría, a lo mejor hipotéticamente, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y en este caso, César y Talia van a ser pareja. Y pues, Ya me estoy imaginando. ya verdad, sí, más o menos ¿Por dónde va? esa parte. Y entonces, pues, Talia se da cuenta de que César, pues, está viendo pornografía. A lo mejor no es algo que sea muy cómodo para Talia. Y además de que está viendo pornografía, pues, también César empieza como a tratar de llegar a un consentimiento con ella, en el sentido de que, pues, mira, yo creo que sería conveniente que podamos hacer algo así, tratar de convencer, pues, de hacer algo de lo que se ha visto en los videos, en la relación, ¿no? Que de repente es mucho lo que llega a pasar, ¿no? Que, oye, fíjate que, no sé, vamos a meter a otra persona, ¿no? O mira, vamos a hacer esto tipo con, no sé, con estos juguetes o con estos objetos, ¿no? Hay que jugar a ver cómo se va dando ese tipo de situaciones. Y pues comenzamos en luces. Cámara, acción. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Hola, ¿qué tal? No sé, ¿querías decirme algo? Ay, a ver. Estuve revisando la laptop y vi que tenías búsquedas ahí de pornografía. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué pasa por tu mente? ¿Por qué lo haces? ¿No te es suficiente la intimidad que tenemos? ¿O por qué lo haces? Pues porque me gusta, básicamente. O sea, no es así como que yo diga, ay, es algo malo, es porque no esté satisfecho, cosas por el estilo, sino que desde mucho tiempo, ¿no? Desde antes de que te conociera, pues es algo que yo ya usaba como para estimularme y que la verdad es que me ha dado como mucho placer y mucha satisfacción hacerlo. Y que pues también la realidad es de que, bueno, tampoco es de que siempre cuando yo tenga ganas, pues va a haber la oportunidad, ¿no? De que podamos tener alguna relación, algún contacto íntimo. Y yo creo que pues es válido, ¿no? El hecho de que yo por mi cuenta, si en algún momento deseo tener ese tipo de satisfacción, pues lo pueda realizar. No sé, ¿a ti te genera algún tipo de problema esto? Pues me resulta como extraño. Ajá. Es que no, o sea, no entiendo. Sí, o sea, podría como a lo mejor analizar un poco lo que me dices de que a lo mejor cuando
no estoy o no puedo, pero pues esto está siendo muy frecuente, estaba revisando y lo haces casi todos los días, o sea, Ajá. no entiendo de dónde surge como tanta insistencia en estar viendo este tipo de contenidos. Pues es que ya sabes que en las búsquedas, pues luego de pronto ya se automatizan también, ¿no? Las sugerencias y todo, y pues a veces tú estás viendo muy tranquila un video, así de, no sé, de mascotas o de animalitos, y ya de pronto te van apareciendo en los reels, ¿no? Por ejemplo, de YouTube o de las redes sociales, o sea, algunos otros contenidos que están un poquito más subidos de tono, ¿no? Entonces, pues de ahí, pues ya uno va, pues simplemente se deja ir, ¿no? Y uno termina en contenidos que pues, a lo mejor uno no pensaba y que ya tienen algún tipo de idea o connotación un poco más sexual, pero pues yo creo que es la misma función, ¿no? De estar ahí como que navegando en el internet. Pero, o sea, lo que te digo, o sea, esto, no sé, ¿a ti te genera algún tipo de problema? ¿Es algo que no te gusta? ¿O por qué está, no sé si sea crítica, reclamo, no sé cómo entenderlo? Es que más bien me desconcertó ver que estás buscando esto y no sé si te haga como falta algo en nuestra relación y quizás lo estás como tratando de satisfacer al ver estos videos o a qué viene o si hay alguna inquietud que tú quisieras o tienes alguna fantasía o algo que por eso los estés buscando, los estés viendo. Ah, bueno, hablando de eso, pues fantasías, pues sí, tengo muchas, ¿no? Pero pues no sé si te las pueda plantear, ¿no? Y reafirmo esta cuestión de que no es de que sea porque me haga falta algo, ¿no? O sea, realmente las relaciones que tenemos con para mí son muy satisfactorias, ¿no? Y yo respeto el hecho de que, vamos, en el momento en que se pueda y cuando se pueda, pues para mí está bien, ¿no? Porque pues tampoco es de que yo te vaya a estar forzando, obligando a hacer algo que no quieres cuando pues, claramente no te apetece, ¿no? O no das muestra de que quieras hacerlo. Pero eso no significa que yo no tenga a lo mejor esas ganas, ¿no? Ese antojo de poder satisfacer pues esa parte, ¿no? De mi placer. Y pues por eso lo hago. O sea, desde mi punto de vista yo no lo veo como algo malo. Ahora, incluso yo podría proponerte que podamos incorporar o integrar a nuestra intimidad, por ejemplo, al ver algunos de estos videos que puedan ser estimulantes. Hablando de esa cuestión, ¿no? De que me planteabas de las fantasías, ¿no? Que a lo mejor en algún momento a mí me gustaría llegar a practicar, pues podría ser una de esas, ¿no? Que en el momento en que estemos en el acto, pues podamos estar pues viendo juntos a lo mejor algunos de esos videos o incluso, no sé, ¿no? En algunos otros momentos poder también incorporar algunos otros juegos sexuales, de rol, algunos juguetes, o incluso hasta pensar, ¿no? En quizás en el incorporar algunas otras personas, no sé. Yo estoy, la verdad es que estoy muy abierto a cualquiera de esas posibilidades, no sé tú. Okey, creo que sería algo que tendríamos que revisar, que analizar y comentarlo, porque yo no sabía de estas inquietudes que tú tenías, de estos intereses, y obviamente no soy adivina, no voy a saber que tú tienes ciertas, fantasías o ciertas necesidades si no me lo comentas. Entonces, creo que aquí es importante que lo hablemos, que me comentes, y a lo mejor yo podría estar abierta a ver algunos videos, como dices, y revisar qué contenido tienen y a lo mejor probar algunas cosas, pero tendríamos que revisarlo, que platicarlo. Ah, no, claro, yo con todo gusto, ¿eh? La verdad es que me daría mucho gusto el que pues este tipo de cosas las podamos ir incorporando como pareja, porque yo creo que pues sí, la verdad es que es parte, ¿no? De lo que nos ayuda en la cuestión de la intimidad y yo creo que en fortalecer también, ¿no? Nuestra propia relación. Entonces, yo encantado, la verdad. De acuerdo. Bien, y corte, excelente. Yo creo que es una cuestión que a lo mejor no se da, o si es como mencionábamos ahorita, más parecido a la realidad, es mera coincidencia, pero que tiene que ver mucho con ese acercamiento, ¿no? Que luego llega a suceder y la parte en que luego quiero como transportar lo que estoy viendo en los videos a una cuestión de la realidad. Y tiene que ver, desde mi punto de vista, de lo que yo he trabajado constantemente en la cuestión de terapia, la madurez con la cual sí podamos con los resultados que lleguen a existir. Porque luego llega a ser como pues sí me gustaría, ¿no? A lo mejor es una cosa muy padre y me lo estoy imaginando y a lo mejor la imaginación me hace sentir algo. Pero ya cuando es la realidad tenemos que checar eso, qué tanto sí podemos con los resultados que existan y tomar las mejores decisiones. Creo que es algo muy importante y tiene que ver como por esa línea. Y bien, en esa cuestión, ¿quieres mencionar algo?
Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, el rol que tomé, muchas veces sí hay mujeres que lo toman como algo de agresión, ¿no? Justo así como de: "Ay, pues es que ya no me quiere, y lo está haciendo así", o le gustan más las de los videos Como y infidelidad prefiere incluso, ajá, o ¿no? como Traición. infidelidad. Y bueno, con lo que comentabas, bueno, en el transcurso del podcast, este, desde mi perspectiva, no es algo como educativo sexualmente, sin embargo, pues tampoco, hay que satanizarlo, ¿no? El contenido puede ser recreativo y en algunos momentos, pues sí puede ser, desagradable el verlos o sí es disfrutable, ¿no? Pero siempre y cuando haya como ciertos parámetros en donde no se caiga como en el estar fantaseando o incluso el caer en la adicción. Sí, son puntos muy importantes. También lo dejamos para que nuestro público nos pueda comentar qué hubiera hecho en ese momento o qué opina sobre ese tipo de situaciones. Si nos pueden hacer los comentarios, nos ayuda bastante. Ya ven por acá que estamos comentándolos. De manera anónima, quien quiera platicarlo de manera directa, también está muy bien. Bueno, yo por mi parte, digo, en el rol que asumí, lo único que se me hizo como muy real es el que no supiera, ¿no? O sea, que fuera completamente desconocido para la pareja, el hecho de que no tuviera ese tipo de intereses. A lo mejor puede pasar, no lo descarto, pero generalmente sí es como luego el tipo de temas que de pronto van saliendo, surgiendo, ¿no? En la conversación. Lo que sí me parece muy real es justamente lo que mencionabas, ¿no? Que en algún momento determinado, aun y cuando se tenga ese antecedente de que se conoce el tema, se llegue a plantear como una situación amenazante para la persona. Ajá. En el sentido de que sí se llega a asumir incluso como hasta ese nivel, ¿no? Como de infidelidad o como de traición o como es que no soy suficiente, ¿no? Y entonces empiezan ahí a autopercibir de una manera devaluatoria que tampoco me parece que corresponda, ¿no? Yo creo que es mucho más funcional el cómo se va desarrollando en este sentido en el que se pueda estar hablando y negociando incluso en un momento determinado para poder pues llegar a ciertos acuerdos que a final de cuentas pues pueda ir en el sentido de que ambos puedan poner de su parte para poder integrar o no, o en qué medida hacerlo, este tipo de prácticas. Entonces a mí me parece que a final de cuentas es algo a lo que sí se puede, es posible, ¿no? El poder llegar, que no va a ser algo así espontáneo, que simplemente surge por la primera plática, primera conversación, pero que es algo que poco a poco se puede ir abordando, ¿no? Que se puede ir tratando como para ir llegando a esos acuerdos. Sí, por supuesto, muy importante. Yo creo que es algo que hay que estar analizándolo muy bien también porque depende mucho de la persona y de cómo se van manejando algunas cosas para que pueda llegar como a ese acuerdo, ¿no? Entre las personas. Y bueno, ahora pasando a esta cuestión de las recomendaciones, si tienen algún material, algo que nos puedan compartir que tenga que ver con la relación del tema que estamos manejando y que nos pueda favorecer mucho en esa parte. Talia, ¿algo que nos quieras compartir? Bueno, podría ser el libro de Sexualidad Humana de Janet Shirley, me parece. Está bastante interesante, incluso viene un apartado que tiene que ver con pornografía y viene algunas vivencias al respecto. Entonces creo que viene bastante bien, si lo quieren revisar. Igual les puedo pasar, también lo tengo en digital, por si quieren, se los paso. Por supuesto, nos ayudaría muchísimo también para todos los que están escuchando, tener como la información a la mano. César, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer? Sí, no sé si ubiquen, pero hay un programa, bueno, un canal de televisión alemán que es DW, que tiene una versión en español y que sacan regularmente algunos documentales que están muy interesantes. Y tienen dos que me gustaría compartir porque tratan precisamente acerca de este tema y de una realidad que en la actualidad pues también está muy presente, que es las inteligencias artificiales y la realidad virtual. Entonces hay dos documentales, uno que se llama Pornografía y Realidad Virtual y otro que es Pornografía Generada con Inteligencia Artificial. Y los van a encontrar en YouTube, así de libre consulta, en el canal DW Español. Excelente, muy bien, tenemos material para poder alcanzar a revisar algunas cosas. De mi parte, quiero recomendar dos libros. Uno se llama El mito de la pornografía, es de Matt Fradd. Habla mucho de esta parte de cómo es que en la cuestión de la parte social y cultural, pues nos van metiendo mucho como este tipo de información que no es la más adecuada. También hay otro que se llama La trampa porno, de Wendy y Larry, que también tiene que ver con esa situación, cómo es de que se va generando en nosotros un cambio muy distinto y que nos van vendiendo alguna situación, como ya lo mencionábamos, puede ser una cuestión como más erótica, pero al final de cuentas es una pornografía y no es lo mismo, es bien importante alcanzar a percibirlo. Y finalmente una película que se llama Don John,
muy padre. Sale Joseph Gordon y esta Scarlett Johansson, en donde el protagonista pues le encanta mucho vestirse bien, andar en coche, hacer ejercicio, y también le encanta la pornografía, ¿no? Entonces lo tiene como en sus pilares, y conoce a Scarlett Johansson, que de repente dice, ay, me encanta esa chica, voy a salir con ella, y empiezan a salir, y exactamente lo que pasó en el juego de rol sucede en esta parte, pero muy desarrollada, ¿no? La chica está muy enamorada de las películas que son como muy románticas, que se casan, son felices para siempre, pero él sí está más metido en la cuestión de la pornografía. Entonces ella se entera y empieza a haber mucha fractura en la cuestión de la relación, porque no están de acuerdo en muchas de las cosas, y explica cómo es que sí nos va afectando constantemente en las actividades que tenemos en la parte de la sexualidad. Entonces también tenemos por ahí esas recomendaciones, creo que es algo muy importante. Y bueno, ya para despedirnos, nos gustaría, Talia, que nos puedas compartir cuáles son tus redes sociales, cómo podemos contactarte. Ok, me encuentran en Facebook como LSP Talia Vega Mares. Excelente, muy bien, muchas gracias, Talia. César, ¿cómo podemos contactarte? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @SixCesarMendoza, o también pueden ponerse en contacto conmigo a través de mensaje en WhatsApp en el número 4431 43 84 78. Perfecto, a mí me pueden encontrar en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como sic.ricardogarcía, y les paso mi teléfono si me quieren mandar algún WhatsApp, es 4431 98 42 30. Y Talia, pues nos da mucho gusto tenerte por acá, ya de manera presencial, mira, Gracias. ya podemos hacerlo. Tenemos por ahí la idea de lo que había pasado en la pandemia, y pues que estábamos en casa, ¿no? Y escuchando muchas cosas, y ahora ya te tenemos aquí. Ya, yo súper feliz y encantada, y si me vuelven a invitar, yo feliz de la vida, nuevamente aquí me van a tener. Claro, cuenta con eso. Perfecto, y también, César, agradecerte cada uno de los episodios que estás con nosotros, la cuestión de la participación y también los puntos de vista que se llegan a dar. No, pues yo como siempre encantado. Y bien, queridos amigos, Salvador Público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando toda su compañía en este programa. Los invitamos a compartir en sus redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, y nos vemos el próximo episodio. Nos vemos. Bye. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.